Está Pichetto con nosotros, que siempre es un placer recibirte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Mariano, y agradecerte la invitación. Bueno, en un ratito va a estar Carlos Pagni, que también es un amigo. Es un hombre muy lúcido. Es un oráculo para nosotros. Sí, bueno, y vos claro. sos otro, has compartido y mucho, y sabés un poco cómo siente. Vos vivís en el GBA, vivís en el conurbano. Vivo en Vicente López. Sí. Sos candidato, obviamente, dentro de Cambiemos, y tenés una mirada en general que sabés cómo late. A veces, obviamente, la pegamos, a veces no. Y hoy, ¿cómo late el conurbano? Esto, como todos remarcan, la madre de las batallas. Bueno, yo tengo una percepción y también te hago una comparación. En el 2019, los datos de encuestas previas indicaban una fortaleza muy fuerte, especialmente de la figura central del Frente de Todos, que era la candidata a vicepresidente. Cristina estaba superando los 70 puntos de intención de voto. Pues la imagen de ese momento era fuertísima en todo el conurbano, que fue la clave además del resultado final de la elección, porque si analizás el proceso del 2019, la fórmula que encabezaba Mauricio Macri, que yo lo acompañé, ganó en distritos muy importantes como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. Hicimos grandes elecciones en la zona de Cuyo, Mendoza ganamos, perdimos en la provincia de Buenos Aires. No. Ganamos en la ciudad de Buenos Aires, perdimos en la provincia de Buenos Aires. Y perdimos contundentemente en la primaria, en donde ahí hay una reflexión que hiciste. ¿Qué pasaría si el candidato a presidente del oficialismo, Sergio Massa, pierde en la primaria y pierde de una manera importante? Es irresponsable, ahí voy yo, porque quizás muchos no nos preguntemos esto, pero la decisión del propio Massa, porque obviamente creo que políticamente él no tenía otra salida que no ser candidato. Él, si no, se tenía que ir por la puerta de atrás. Y hubiese generado quizá lo mismo que generaría si le va mal. Porque el tema es, ¿qué pasa si le va mal a Massa? Si a Macri, cuando a ustedes le fue mal en las PASO, se le terminó el gobierno y tuvo que poner un cepo cambiario, y con 30 y pico de miles de millones de pesos, de dólares, ¿no? Y hubo una devaluación, automática, donde el dólar, que tenía una tendencia a la baja antes del resultado, se duplicó el valor. Digamos, esos son los datos. Siempre Mauricio dice que el gobierno se le terminó ahí en la primaria. Si bien después hubo una gran levantada y un trabajo político que hicimos en todo el país, con lo que se llamó la Plaza del Sí, la convocatoria a la ciudadanía, que creo que fueron actos realmente multitudinarios, importantes, pero bueno, volviendo hoy al escenario, yo veo una tendencia del conurbano y de la provincia de Buenos Aires a un plano de derrota. Creo que a esta es posible. Derrota del oficialismo. Del oficialismo. Hay algunos datos también que son muy obvios. El oficialismo le cambió el nombre a su coalición. ¿Por qué? ¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué cambiaron el nombre? Porque están tratando de mostrar que son algo nuevo y de que la gente se olvide de la mala gestión de Alberto Fernández y del Frente de Todos. Digamos, una actitud de querer cambiar la frágil memoria de los argentinos. Hoy es raro, porque hoy también algunos intendentes me remarcaban, inclusive que son... A ver, tenemos nosotros, y acá lo hemos dicho muchas veces, que la figura de Kicillof es reaccionaria para los intendentes de No lo quieren. En la corta no lo quieren. Es más, recordemos también que y esto Kicillof a veces se enoja con nosotros, inclusive me ha escrito en algún momento. No estamos diciendo más que la verdad. Pero estamos describiendo lo que es, y él lo sabe muy bien. Tiene una mala relación con los intendentes del conurbano. En general, y lo que muchos remarcan es que si bien se cambió el nombre del Frente de Todos, Kicillof vuelve a presentar una fórmula vieja, gastada. Sí, bueno, va con Magario. Ahí no hay ningún cambio. No hay ningún cambio, exactamente. ¿No? Pero en realidad, digamos, los intendentes, igual que los gobernadores en las provincias, siempre tienen, frente a una mala gestión nacional y a una perspectiva de derrota electoral, Mariano, una actitud de defensa. ¿Qué hacen los gobernadores? Adelantan las elecciones, se separan del resultado nacional. ¿Qué hacen los intendentes? Reservan la tijera, como vos dijiste. ¿Vos ves eso? ¿Ves un escenario de corte de boleta? ¿Te acordás que vos eras, inclusive en su momento, acompañabas a Néstor Kirchner cuando se enojó y mucho? Esto fue en el 2007. Fue en el 2009. 2009, que perdió el ciclo testimonial, claro. Perdió con las testimoniales. Perdió con las testimoniales y salió Igi, que es uno de los que hoy dice...
voy a usar la tijera más que nunca, a decir que va a ir a cazar a los traidores. Me acuerdo todo eso, sí, claro. Lo que creo es que hay un cambio de clima en el ambiente del conurbano. Hay una visión de que este gobierno ha fracasado y de que la gente ha perdido mucho y que gente que trabaja, que tiene trabajo, no llega a fin de mes. Y que los jubilados, que tenían también una gran expectativa respecto al gobierno de Alberto Fernández, que les había prometido una mejora, también han perdido poder adquisitivo. Y estos son los datos, además de la gente que está desocupada, del dominio de las organizaciones sociales de la vida de la gente. Todo eso me parece que está en un fin de ciclo, Mariano. Un fin de ciclo. Y creo que hay una gran posibilidad para que Diego Santilli pueda ser gobernador. Independientemente también de los errores que tenemos como coalición, ¿no? Y ahí está, bueno, metiéndonos a eso, la información quizá hoy en la coalición, más allá de un tuit, después lo vamos a estar comentando, de la ex mujer de Larreta, que son estas cuestiones que no suman, que parecen quizá personales, pero que golpean en la campaña, es el tema de la crítica que hizo Ritondo contra vos, porque dice que vos alabás a Massa, que tenés que sos, además... Totalmente ridículo, eso parte de un reportaje que me hizo Ernesto Tenema, un hombre que es un hombre de envergadura, un periodista importante, donde me pasaron una grabación de una opinión de Carlos Coras. ¿Qué dije yo? Que nunca hay que subestimar a nadie y que Massa tiene una actitud frente al poder, digamos, de búsqueda del poder. Y tenía también una capacidad para resistir, pero que venía anclado con el fracaso del kirchnerismo y del gobierno, y que por lo tanto no iba a tener un resultado favorable. Esa fue mi respuesta. A ver, de ninguna manera hice Esto está dentro del jueguito que hoy estamos teniendo, de esta primaria, que hay mucha susceptibilidad, Mariano. Sí. A mí me preguntaron sobre el video que había presentado Patricia Bullrich y yo qué dije, no me gusta el todo o nada. Hice un comentario, todo o nada no me gusta, porque... Como no te gustaba tampoco con el kirchnerismo el todo o nada tampoco. Tampoco, y además hacia adentro siempre discutí. Incluso, esto lo hablaste con Mauricio, a ver, dentro de lo que hoy es la estructura de esa senda de Cambiemos, que es la senda que hoy está liderando Horacio Rey de Larreta, muchos te remarcan que el que mejor diálogo hoy tiene con Macri, o el que Macri sigue estimando, sobre todo, de sobremanera, es a vos, a tu persona. Ahora, Macri, muchos remarcan que él dice, está bien, yo no voy a ser híbrido y voy a decidir antes de las primarias a quién voy a votar. Evidentemente, muchos remarcan que va a ser a Patricia Bullrich. ¿Cómo ves crees que esa decisión de Macri de meterse, cómo va a ser? Porque los modos son importantísimos, y sobre todo si eso va a generar también un problema dentro de la coalición. Partimos también de un respeto recíproco y de aprecio personal que tengo por la figura del expresidente. Pero creo sinceramente, Mariano, que sería un error que el expresidente se comprometa en el tramo final de la campaña y que haga una exposición de apoyo a uno de los dos candidatos. Creo que el error también estuvo en haber ido a una interna, una primaria en Juntos por el Cambio. Creo que Juntos por el Cambio debería haber organizado sus fuerzas y haber establecido reglas y haber aprendido también de la experiencia y de la conveniencia de haber tenido una propuesta unificada, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde el PRO se comportó, en mi visión, de manera increíble, porque había un candidato que le había ganado al peronismo unificado, que era Diego Santilli, y de repente aparecieron 5 candidatos del mismo partido a discutirle. ¿Y eso no es Macri? ¿Eso no es Mauricio Macri? ¿Eso no es la pelea entre Larreta y Macri? Que Macri dice, bueno, está bien, que nunca le dijo, nunca se metió y nunca ordenó, diciéndole quizás a Bullrich vayamos con Larreta. En primer lugar, me parece que Macri debería estar arriba. Creo que no le conviene ni siquiera al mismo tener una posición, digamos, al lado de determinado candidato, aun cuando él tenga en el plano íntimo. Bueno, pero lo va a hacer. Muchos remarcan que la semana que viene va a decir a quién va a votar, que todos dicen yo creo que no lo va, creo que no lo va a hacer. Ah, ¿vos crees que no va a decir que va a votar a Bullrich? Creo que no le conviene hacerlo porque me parece que tiene que pensar en el 14, y un líder político que sigue
estando, digamos, en una posición importante, porque además es la figura de un expresidente, debería pensar en el 14, no en el 13. Pero bueno, 14 de agosto. No te pregunté una infidencia, pero cuando, repito, vos dentro de lo que es la estructura hoy que encabeza Larreta, muchos dicen que el que mejor diálogo sigue teniendo con Mauricio Macri sos vos. Ahora, la pregunta es, ¿qué te dice Macri de Larreta? ¿Es cierto lo que muchos escuchamos? No, nunca me habló mal, ni tampoco me pidió que me encolumne en determinado lugar. Pero cuando vos le avisaste que ibas a estar, yo estuve espacio, con él hasta el último día. Viajé a Cumelén a decirle que él tenía que ser el candidato, que tenía que ordenar su propio partido. Y además dije públicamente, porque no acostumbro a tener dos voces, una privada y una pública. Dije públicamente que él tenía que estar arriba, volar arriba, digamos, ya que se había corrido de sus aspiraciones presidenciales, que se había apartado de la voluntad de ser candidato a presidente. Me parece que su lugar debería estar en un plano superior y de ninguna manera tener una posición faccional, digamos, o de un sector. Pero no desconoces que efectivamente hay un tema de Macri, personal hasta con Larreta, porque de alguna manera Larreta está matando al padre. Muchos remarcan que está en ese camino para tratar de fortalecerse. Pasa que yo no soy psicólogo, soy político profesional. Analizo los eventos y los acontecimientos. Y eventos hubo en ese sentido. Bueno, pero han estado juntos durante 16 años. Ha sido Horacio Rodríguez Larreta el jefe de gabinete. Han compartido la conducción del principal distrito, el distrito más importante, por lo menos en el plano político-económico del país. Y creo que los ha unido hasta la propia creación del Partido PRO, digamos, de lo que fue Cambiemos. A ver, yo creo que la política no tiene que tener contenidos personales, pero bueno, también es una mirada personal esta. Bueno, es una mirada propia. Eso es nada imposible personal de lograr, todo de alguna manera. Nada personal. En la política se maneja por emociones, ¿no? Bueno, Sergio Massa es un resultado de eso. Bueno, ¿no? Yo creo que el problema argentino es ese. Es un problema, las emociones en la Argentina nos han llevado a cometer graves errores. Sí. Si vos analizás la plaza de Galtieri, independientemente del sentimiento que todos tenemos por redimir y recuperar las Islas Malvinas, fue uno de los trágicos errores del siglo pasado, que nos aisló del mundo y que comienza un proceso de deterioro económico extraordinario en la Argentina. Durán Barba o el catalán, que el otro día estuvimos charlando, que asesora a Massa, te dicen, bueno, el voto emocional es el más fiel. Andá a buscar ese voto emocional y conquistalo, porque no te deja nunca. Sí, está bien. Es como, digamos, la adhesión a un determinado equipo de fútbol. Hay una cuestión de pertenencia, pero digo que la construcción emocional de la Argentina te lleva... Mira, en la Argentina siempre hay que mirar detenidamente cuando la gente empieza a gritar Argentina, Argentina. En la Plaza de Mayo estamos próximos a cometer graves errores. Lo que digo es que el camino de la Argentina tiene que ser una construcción racional. El fenómeno, digamos, la aparición, digamos, de Milei en términos del proceso electoral indica también que ese componente, digamos, a veces falla también. ¿Cómo explicás? Y esto ya hablamos un poco de Massa y del kirchnerismo, de los candidatos. Después vamos a hablar un poquito de Milei. Está también Carlos Pagni, que es todo un orgullo para nosotros tenerlo acá. Que seguramente a nosotros nos va a dar respuesta. Es un oráculo. Mucho mejor analista que yo. Yo tengo una postura también identificada con una parte de la política, digamos, no me permite ser objetivo. Él lo es. Te decía que muchos remarcan que el fenómeno Milei, pero Bullrich no es un fenómeno. Se lo voy a preguntar después a Carlos. Bullrich, que hoy en día, que cuando uno hablaba hace 6 meses o a principios de año, decía Larreta es el único candidato, es el que mejor está, es el que inclusive sacaba 20 puntos a los demás. Y hoy Bullrich, muchos dicen, y después vamos a dar un poco de datos de lo que remarcan las encuestas de los propios intendentes, que dicen, ojo que Bullrich hoy le podría estar ganando a Larreta. Y la pregunta es, si efectivamente eso sucede, ¿conviene o no conviene la oposición? O la otra es si Larreta puede retener el voto del Bullrich aún ganando. Yo creo que hay una mirada hoy muy
muy vinculada con el área metropolitana. No, muy bien. Es el 40% de los votos del país, bueno, ¿no? Sí, está bien, pero digamos, esta es una elección presidencial, hay que tener también una construcción federal. Fíjate que incluso hasta los spots tienen que ver con la plaza. ¿Qué harías como para desalojar la plaza? Estamos mirando a Buenos Aires, estamos mirando a la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que este partido está por jugarse todavía. Es un nudo, ¿no? Es un nudo del conurbano. Sí, el conurbano lo describió de manera extraordinaria Carlos en el libro. Es el nudo. Es un tratado. Y se desata es un eso, tratado de. Se lo vamos a preguntar igual más. ¿Vos crees que ese conurbano que decide el voto, sí que efectivamente es un fin de ciclo? Yo creo que hoy muchos intendentes dicen hoy hay un fin de ciclo. Yo creo que hoy hay un retroceso y un repliegue del kirchnerismo duro y de la figura del gran liderazgo del kirchnerismo, que es la figura de Cristina. Te vuelvo a repetir, en el 19 ella medía 70 puntos. Sí. En algunos lugares del conurbano 70 puntos. Hoy está en 26, 28. Ella no pudo ser candidato. Si ella misma con el peronismo, lo hemos remarcado muchas veces, ella habla de tercios. Y probablemente los intendentes hoy te remarcan, dicen, vamos a una elección donde el peronismo probablemente sea la peor elección histórica del peronismo. Y ella misma, Cristina, no podía candidatearse porque no rompía los 3 tercios, ¿no? La elección de tercios. Yo no veo 3 tercios, pero bueno, esta es una visión mía. Bueno, vos lo veis entonces a Milei evidentemente bajando. En caída y además también haciendo una evaluación de los resultados del interior, en donde, bueno, ahí hay hechos concretos, donde permiten analizar y medir la carencia de estructura y de porcentual en términos de votos. Vos vas a tener el domingo una elección donde Milei no tiene candidatos. Vos tenés que analizar también que las candidaturas en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, habría que analizarlas desde el punto de vista de su endeblez. La estructura, la organización electoral es un dato que nadie está mirando. Y a Kicillof, y esto Milei expresa el enojo. Sí. Y ese enojo hoy... Pues es un enojo de 20 puntos, Sí. es un enojo que te puede, si efectivamente hoy está estancado, hoy los intendentes dicen, no está en baja, sino estancado en 20. ¿Sabés dónde se manifiesta el enojo? En el voto en blanco y en la abstención. Ese es el dato que está surgiendo de los procesos electorales. El dato Milei, en el lugar más importante, donde Milei llevó un candidato que tenía una organización propia y que tenía 10 puntos, 9 puntos permanentes, que era el partido de Ricardo Bussi, heredado de su padre, que fue gobernador y también gobernador militar del proceso, que medía 10, 11, 12 puntos en cada elección y que tenía representación parlamentaria. En la última elección para gobernador de Tucumán sacó 3,5. Ahora, Ricardo Bussi 3,5 con el respaldo de Milei. En realidad te digo que los resultados mandan. Hay una gran fragilidad en ese proceso. Vamos a ver. Yo creo que tengo 2 preguntas finales. Hay encuestas que se construyen también. También hay sensaciones, porque lo que uno dice en este tema de la irresponsabilidad o no, porque yo no he buscado y he hablado con varios para ver si hubo antecedente un ministro de Economía candidato en una, obviamente, situación y escenario muy frágil económico, socialmente hablando del país. No hay. ¿Qué va a pasar? No. Yo no he visto, por ejemplo, en la Argentina y en la zona. Hubo posterior, y caso de Alzogaray, que fue candidato a presidente por la UCD, o el caso Cavallo, que tuvo el poder en sus manos si no hubiera sido ministro de Economía de la Alianza. Pero estaba muy cerca a ustedes les pasó, y repito, y vuelvo con lo mismo, porque vos decís, Macri dice que su gobierno se terminó en las PASO del 19. Y con una elección que no me acuerdo, pero que más o menos 30 puntos había sacado, después se fueron a 41, ¿no? Sí, una gran elección. En las PASO dice, ahora, ¿qué pasa si Massa 27, 28. ¿Qué pasa si Massa saca también 30 puntos? Y ahora, ¿hay plan B? Repito con esto porque es clave. Es decir, ¿qué va a pasar el lunes después de las PASO si Massa le pasa el mismo a Macri sacando aún 30 puntos? Bueno, indudablemente que la primaria es un cuerpo extraño, Mariano, en el proceso constitucional de la Argentina. Cuando el constituyente hace la constitución del 94, ¿qué analiza?
que hay que evitar la incertidumbre del cambio de gobierno. Entonces, ¿qué hace? Define la fecha electoral el último domingo de octubre y la asunción del nuevo presidente surgido del proceso electoral el 10 de diciembre. Periodo muy corto. ¿Para qué? Para que los efectos económicos del cambio no desestabilicen al país. Pero acá apareció Néstor Kirchner, que hizo la primaria, inventó la primaria, y la pone en agosto. Y por lo tanto, bueno, vos tenés un tránsito de una... Si el oficialismo pierde y pierde contundentemente la primaria, nos esperan días muy difíciles. Y este gobierno, que además está terminado en términos reales, porque el gobierno de Alberto Fernández también podríamos decir que está concluido, o que tiene un lugar irrelevante, o que no ha logrado incluso... Si hubiera hecho un gobierno medianamente razonable, la posibilidad de ser candidato a la reelección. Su estructura política le ha negado ese derecho. Lo que te quiero decir es que este gobierno tiene un profundo deterioro que si fuera acompañado de un resultado desastroso en la primaria, estaríamos viviendo momentos muy complejos en la Argentina porque... Imagínate que todavía falta la elección de octubre y 5 meses más para llegar al 10 de diciembre. Miguel, es un placer tenerte como Mariano, siempre. un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nos vamos a un pequeño corte. Está Pagni, Carlos Pagni, el gran periodista Carlos Pagni, acá con nosotros para echar un poco del conurbano, del GBA y obviamente también de este país, de este difícil país que es la Argentina. Ya venimos.